Hola a todos los seguidores del blog del Runner. He recibido numerosos comentarios pidiéndome que hable acerca de la transición. Como para mí este es un tema también muy importante, le vamos a dedicar más de un vídeo. Este es la primera parte y espero que os guste. La transición es el periodo de tiempo comprendido desde que nos iniciamos a correr minimalistas hasta que tenemos todo nuestro cuerpo adaptado a este nuevo estilo de correr y podemos hacerlo de forma continuada sin sufrir lesiones ni dolores musculares. Bueno, la transición es necesaria no solamente para aquellos corredores que lo hacen de forma esporádica o se están iniciando, sino también para los corredores que corren de manera habitual y lo hacen con calzado amortiguado. Primeramente, la transición es fundamental debido a que tenemos que adaptar todo nuestro sistema locomotor a este nuevo estilo de correr con el cual caemos con la parte delantera y esto implica una serie de cambios y fortalecimiento en distintas partes de nuestros pies. Muchos músculos de nuestras piernas que han estado sin trabajar o trabajando antagónicamente a lo que van a hacer ahora tienen que volver a recuperarse tanto en elasticidad como en fortaleza. Lo mismo ocurre en el aspecto óseo. Tenemos los huesos débiles porque prácticamente no han estado muy protegidos y necesitamos fortalecerlos. Lo mismo que articulaciones y que ligamentos y que tendones. Si, por ejemplo, uno de nosotros quiere ir al gimnasio y quiere levantar pesas, porque practica un deporte que tiene mucho movimiento en el brazo, como por ejemplo el tenis, puede considerar que ya está suficientemente preparado al tener los brazos muy fuertes, pero no es así. Seguramente que necesita desarrollar otras partes de su cuerpo, como son los deltoides, los hombros, para poder subir esos pesos. Igual nos ocurre a nosotros, aunque un tipo de corredor minimalista y amortiguado hacen lo mismo, correr, utilizan distintas partes de su cuerpo para poder desarrollar esta acción. Y en este caso tenemos que prepararnos para hacer el cambio y ganar flexibilidad, ganar resistencia y fortaleza en distintos músculos, huesos y articulaciones. El segundo aspecto importante por lo cual es necesaria la transición sería el concepto de calzado. El calzado que se ha estado utilizando o que la mayoría hemos utilizado es calzado amortiguado para correr y ahora vamos a darle total libertad al pie. Las zapatillas hasta ahora han sido también un inconveniente porque han estado inmovilizando nuestro pie, algunas son muy altas y han inmovilizado nuestros tobillos y les han reducido la flexibilidad y la elasticidad y con ello estamos más propensos en estos momentos a someterlos a estrés, a poder tener lesiones o dolores o malas recuperaciones. De esta manera, muchísimos músculos que han estado inutilizados y enclaustrados dentro de unas zapatillas van a tener una importancia muy grande en el momento de hacer la acción de correr. Entonces necesitamos adaptarlos lentamente para que se fortalezcan y nos permitan poder hacer la acción de correr sin sufrir traumas, lesiones, dolores y además tener recuperaciones rápidas. El último punto por el cual la transición es tan importante es porque nos va a permitir evitar lesiones, hacer recuperaciones más rápidas y también eliminar los dolores musculares después de realizar el ejercicio. Todo ello porque una transición bien hecha supone un fortalecimiento de toda la estructura ósea, muscular, de tendones y ligamentos que nos va a permitir correr kilómetros y kilómetros sin ningún problema. Esta es una de las preguntas más habituales que se hace mucha gente y que me hacen, pero la transición no está basada ni en un tiempo ni en una ni en unos kilómetros. La transición es un proceso que con mi experiencia después de miles de kilómetros y después de haber hecho una transición creo que no ha sido cuestión ni de kilómetros ni de tiempo. Para mí ha habido un criterio. Yo he terminado la transición hace 2 años y medio. Desde entonces no he sufrido ninguna lesión. Y mis recuperaciones son muy rápidas y además no tengo ningún tipo de dolor muscular cuando regreso de largas caminatas o de largos recorridos. Para mí esa es la base. Mientras tanto, pues ha pasado un tiempo y han pasado unos kilómetros.
que para otras personas pueden ser o menos tiempo o menos kilómetros, pero eso se sabe porque desaparecen las lesiones. Durante los últimos 10.000 kilómetros no he sufrido ninguna lesión y he podido correr con un ritmo bastante grande de kilómetros y de salidas semanales, y mi cuerpo ni se ha resentido, ni he tenido largos procesos de recuperación, ni he tenido ninguna lesión. Entonces, echando la vista atrás, esto me permite decir que yo terminé la transición hace ya algunos años, y esa transición está bien hecha, porque mi cuerpo está perfectamente adaptado al estrés que le estoy sometiendo actualmente y sin ningún tipo de problema. Si tú estás corriendo y vas progresando bien, incrementando kilómetros y incrementando salidas, y ves que tu cuerpo te va respondiendo, pues estás consiguiendo al final que la transición sea correcta. Y llegará un momento en que habrás alejado tantísimo las lesiones de ti que podrás decir que ya has terminado la transición, o que ya la terminaste hace tiempo, pero necesitas un tiempo para ver si no hay lesiones, porque tú puedes decir, hoy acabo la transición porque llevo un año, y mañana, pum, tienes una lesión que te has caído muerto ahí 2 meses, pues no habías terminado la transición. Otra de las peculiaridades que tiene el haber hecho bien la transición es que si tienes lesiones muchas veces, o sea, si tienes dolores en el pie, muchas veces como tu pie se ha fortalecido tanto, es capaz de tu pie trabajar una parte para compensar la otra. O sea, el pie puede llegar, si tienes una lesión en un músculo pequeño, el pie trabaja, se acomoda, cambia de posición y te permite seguir corriendo porque es tan fuerte que el resto de la musculatura es capaz de absorber el trabajo que ha dejado de hacer ese pie, ese músculo. Entonces, eso es otra manera de comprobar si la transición ha estado bien hecha. Porque un corredor que corre amortiguado, en cuanto tiene una lesión, como su pie está muy débil, no es capaz de continuar corriendo porque el resto de la estructura de su pie se resiente y tiene que dejar. Mientras que un corredor minimalista, si está bien hecha su transición y está perfectamente hecho el proceso de transicionar, va a poder correr incluso con pequeños dolores o con algún pequeño trauma en su pie. Primero hay que empezar en terrenos suaves, fáciles, cementos, pistas de tierra suaves, para no exigirle demasiado a los pies y a la parte de nuestra musculatura que no está preparada. Y una vez que ya empecemos a superar eso, empezar a buscar entornos más complejos, como son montaña, como son terrenos irregulares, más técnicos, porque entonces ya la musculatura se va fortaleciendo y ganando en otros aspectos que hasta ahora no se había estado fortaleciendo. O sea, que un corredor que corra, un minimalista que haya hecho la transición en asfalto toda, el día que vaya a montaña seguro que tiene un problema. Entonces lo bueno es compaginar el periodo de transición también alternando distintos tipos de terreno, poco a poco, empezando por los fáciles. Luego además hay un aspecto importantísimo, no te conformes con tener 2 horas al día, 2 veces a la semana unas zapatillas puestas, que el fortalecimiento de los pies no se consigue de esa manera. Hay que tener, el correr minimalista es un estilo de vida, no es un estilo de correr solamente. Entonces, si tú quieres aumentar, si tú quieres conseguir que tu transición sea más efectiva y más eficiente, necesitas que tus pies estén trabajando continuamente para fortalecerse. Qué mejor que llevarlos durante el día en unos zapatos con un drop cero y sin nada de amortiguación para que estén continuamente moviéndose y trabajando, y de esa manera conseguirás que todo el fortalecimiento que haces durante el día luego lo puedas aplicar durante las horas que corras. Si no haces esto, tu transición también va a ser mucho más larga porque vas a tardar mucho más en adaptar tus pies. Entonces no olvides que es un estilo de vida, no es solamente un estilo de correr. Hasta aquí la primera parte de la transición. Si queréis que tratemos algún tema en particular acerca de la transición, hacérmelo llegar a través de los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que lo compartas. Suscríbete a este canal para no perderte ninguno de los vídeos de esta serie. Un saludo y hasta la próxima. Hoy quiero presentaros el primero de una serie de vídeos sobre minimalismo. Los vamos a hacer en formato pregunta-respuesta para intentar resolver todas las dudas que os planteáis.